Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña hoy, 25 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Levantan parcialmente la orden de silencio impuesta al expresidente Trump en el caso de falsificación de registros comerciales, del cual fue declarado culpable en Nueva York. Le diremos en qué consiste la modificación. Además, platicamos con el astronauta José Hernández sobre la situación de los astronautas varados en el espacio durante el primer vuelo de Starliner de Boeing. Y si tiene planeado hacer guacamole, no se preocupe. México y Estados Unidos llegan a un acuerdo para garantizar la seguridad de los inspectores y que nada obstaculice la importación del llamado oro verde. Voz News comienza ahora. Iniciamos con esto. El juez Juan Merchan levantó hoy parcialmente la orden de silencio impuesta a Donald Trump en el caso de falsificación de registros comerciales relacionado al pago a la actriz porno Stormy Daniels y del cual Trump fue declarado culpable en Nueva York. La nueva orden de Merchan establece que los párrafos A y C de la orden de silencio impuesta a Trump quedan terminados. El párrafo se relacionaba con hacer declaraciones públicas sobre los testigos del caso, mientras que el párrafo C se relacionaba con declaraciones públicas sobre los miembros del jurado. Los testigos incluyen a Stormy Daniels y Michael Cohen, quienes según Trump mintieron en su contra en el estrado. Merchan escribió que el párrafo B permanecería vigente, el cual prohíbe declaraciones públicas sobre abogados, miembros del personal del tribunal o del fiscal de distrito o familiares de cualquier abogado, miembro del personal del tribunal o del fiscal de distrito. La modificación se da a 2 días del primer debate presidencial. Trump fue declarado culpable de 34 cargos en este caso y la sentencia está programada para el 11 de julio, pocos días antes de la Convención Nacional Republicana. En otras cosas, la confianza de los consumidores se degradó en junio en el país, así lo señaló hoy el Instituto Conference Board. El índice de confianza de los hogares se ubicó en 100.4 puntos para junio, según la encuesta mensual de Conference Board, frente a 101.3 puntos en mayo. Los consumidores expresaron sentimientos encontrados este mes, señaló Dana Peterson, economista jefe del Conference Board. Su visión de la situación actual mejoró ligeramente en general gracias a un sentimiento más positivo sobre el mercado laboral, pero su evaluación sobre las condiciones actuales de los negocios empeoró, así lo especificó Peterson. Y Joe Biden afronta el año electoral con las peores cifras para un presidente. El actual mandatario comenzó su camino a la reelección con una aprobación del 41%, la más baja de la historia. Unos números que incluso han empeorado hasta alcanzar su propio mínimo histórico y el 38.1% a los 1,241 días de su mandato. Así lo recoge Gallup en su estudio de 2024 US Presidential Election Center, en el que recogen puntos clave como la aprobación del presidente en el cargo cuando inicia el año electoral, la satisfacción de los ciudadanos con la marcha del país, así como la confianza económica, la preocupación por la marcha de la economía y la afiliación a los partidos. Y el expresidente Donald Trump dijo ayer lunes que aceptaría someterse a una prueba de drogas antes del primer debate presidencial el jueves y que quiere que su oponente, el presidente Joe Biden, haga lo mismo. Algunos republicanos y expertos conservadores afirmaron que Biden utilizó algún tipo de droga para mejorar el rendimiento antes de su discurso sobre el Estado de la Unión y que volvería a hacerlo en el debate del jueves. La edad de Biden y un número cada vez mayor de meteduras de pata en eventos públicos en los últimos meses han generado dudas sobre las capacidades cognitivas del presidente. Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto. Por cierto, la cadena CNN no quiere que los comentaristas políticos de Internet utilicen su retransmisión en directo del debate presidencial. A pocos días de celebrarse el primer cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump, la cadena habría enviado comunicados a creadores de contenido de YouTube o Twitch para advertirles sobre el uso de las imágenes del debate presidencial. Esta información fue desvelada el lunes por el podcaster de actualidad política Tim Pool. De acuerdo con el comentarista, su equipo recibió una comunicación de CNN que le advierte y pide no usar su contenido para comentar el debate. CNN será el primer canal en realizar y transmitir un debate presidencial este año.
En otras cosas, el Distrito de Columbia ha suspendido la licencia de abogado de Hunter Biden. El comunicado que se hizo público hoy, 25 de junio, argumenta que la decisión fue tomada tras el veredicto en su contra en la Corte de Delaware. Como recordará, recientemente el hijo del presidente Biden fue declarado culpable de los 3 cargos en su contra relacionados a la posesión ilegal de armas de fuego. Y en Florida se están llevando a cabo las audiencias en el caso contra Trump por el manejo de documentos clasificados. El equipo del expresidente ha presentado una moción para desestimar este caso. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos dice más al respecto. Vanessa. Continúan en las audiencias en el caso contra el expresidente Donald Trump por el presunto mal manejo de documentos clasificados. Lo que hemos visto en estas audiencias desde el viernes pasado hasta hoy son 2 temas fundamentales. Lo primero es una moción para desestimar estos cargos en contra del expresidente Donald Trump, presentada por la defensa del expresidente, argumentando que la elección del fiscal especial Jack Smith, que fue quien presentó esta acusación, fue una elección ilegal, en tanto que fue hecha solamente por el fiscal general Merrick Garland, y la defensa argumenta que esta elección debió haber sido aprobada por el Congreso y que violó el manual de nombramientos de la Constitución, y que por lo tanto ellos presentan esta moción para desestimar los cargos en contra de Donald Trump. Si nos fijamos, pues este es un asunto que va mucho más allá del caso de Donald Trump, porque es una cuestión constitucional de qué es lo que dice la Constitución sobre cómo debe ser asignado un fiscal especial y si se hizo o no de manera correcta en este caso en específico, o si violó el manual de nombramientos de la Constitución, como afirma la defensa del expresidente Donald Trump. Otro asunto fundamental que hemos visto en estos 3 días que ya llevan estas audiencias tiene que ver con la petición por parte de los fiscales de imponer una orden de silencio al expresidente Donald Trump. Hay que señalar que en este caso en particular, a diferencia del caso que vimos en Nueva York, Donald Trump no está hablando de los testigos del caso, ni tampoco está hablando de familiares de los jueces, sino que cuando se refiere a este caso, habla de la redada que se hizo en su mansión en Mar-a-Lago y habla en contra del gobierno. Para muchos abogados lo que sucede en este asunto en particular es claro, porque la primera enmienda de la Constitución defiende la libertad de los americanos para hablar en contra del gobierno, y en este caso en particular, como digo, Donald Trump no está hablando de los testigos ni tampoco de los jueces, sino en contra del gobierno. Otro asunto fundamental que ha señalado la defensa del expresidente respecto a esta petición de los fiscales de una orden de silencio es que estamos a tan solo unos días del primer debate presidencial y que estamos en una carrera presidencial, y que imponer una orden de silencio contra Donald Trump sería influir en las elecciones y afectaría al candidato republicano, a quien seguramente va a ser el candidato republicano. Lo que viene en los próximos días en estas audiencias se va a concentrar precisamente en esa redada que se realizó en Mar-a-Lago, porque el equipo de Donald Trump ha asegurado que se hizo de manera ilegal. Entonces veremos detalles sobre lo que sucedió en Mar-a-Lago y la presentación pues de las 2 partes de si esto ocurrió de acuerdo a la ley o no. Y cada vez falta menos para conocer al compañero de fórmula de Donald Trump para las elecciones presidenciales de este 2024, y el senador y autor J.D. Vance se perfila como uno de los favoritos junto a Marco Rubio y Doug Burgum. Vance tuvo una infancia muy difícil, una que posiblemente hubiese terminado en tragedia de no ser por su abuela. Él terminó la escuela preparatoria y de hecho se enlistó en el ejército, donde sirvió en la infantería de la Marina y fue enviado a la guerra de Irak. De vuelta a casa se graduó en Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad Estatal de Ohio. Salió de la Universidad de Yale con una licenciatura en Derecho. Es senador por Ohio desde el 2023. Y varios grupos progresistas presentaron una demanda conjunta contra la nueva ley de Luisiana que exigirá la exhibición de los 10 mandamientos en todos los salones de clases de las escuelas públicas del estado de Luisiana. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, y Estadounidenses Unidos por la Separación de la Iglesia y el Estado y la Fundación Libertad de Religión llevaron el caso al Tribunal de Distrito de Estados Unidos, argumentando que la normativa podría alienar a los estudiantes no cristianos y que viola la diversidad religiosa y la libertad de conciencia de los estudiantes y sus familias. Por otro lado, los defensores de la HB 71 aseguran que los 10 mandamientos tienen un significado histórico y jurídico fundamental en la historia de los Estados Unidos, además de haber servido como base para el sistema legal de nuestro país.
Vamos a otras cosas. Hoy se presentó en corte el segundo acusado de matar a la niña de 12 años, Jocelyn Nungaray, en la ciudad de Houston. Johan José Martínez Rangel, de 22 años, enfrenta el cargo de homicidio agravado, que lo enfrenta a la posibilidad de pena de muerte. Ayer, Franklin José Peña, el otro acusado, tuvo su primer cara a cara con el juez que lleva el caso. El juez determinó una fianza de $10 millones para Peña Ramos. Durante la audiencia se conoció que Jocelyn fue encontrada sin ropa de la cintura para abajo, que tenía las manos atadas y que había signos de que le habían arrastrado hacia el arroyo. Peña Ramos llevaba en el país menos de un mes tras ingresar ilegalmente por la frontera sur, según la acusación presentada en la corte por la Fiscalía del Condado Harris. Y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, recuperó su libertad luego de que llegara a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por un cargo de conspiración, según lo reportan diversos medios citando documentos judiciales. Esta decisión le permitirá al activista salir en libertad después de pasar 5 años en una prisión del Reino Unido tras una intensa lucha legal con el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo con diversos reportes. Se espera que Assange se declare culpable de violar la ley de espionaje y reciba crédito por el tiempo que estuvo tras las rejas en el Reino Unido mientras luchaba contra la extradición a los Estados Unidos. Y los 2 astronautas de la NASA que volaron la cápsula Starliner de Boeing a la Estación Espacial Internacional a principios de este mes han permanecido en órbita mucho más tiempo de lo previsto y seguirán haciéndolo debido a algunas fallas detectadas en la nave, así lo informaron la NASA y Boeing. El plan original para este primer vuelo de prueba con tripulación del Starliner tenía previsto que los astronautas veteranos Butch Wilmore y Sunita Williams pasaran aproximadamente una semana en la Estación Espacial antes de viajar la cápsula de regreso a la Tierra. Ellos llegaron al puesto orbital el 6 de junio, pero su viaje de regreso se ha pospuesto varias veces. La NASA inicialmente planteó el 18 de junio como la fecha más temprana de regreso, luego el 22 de junio, luego se cambió al 26 de junio y ahora se ha aplazado sin fecha, pero sería después de una caminata espacial programada para el 2 de julio. Para hablar sobre este interesante tema, tenemos con nosotros a José Hernández, quien es ingeniero y astronauta retirado. José, bienvenido a Voz News. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantado estar aquí con ustedes, especialmente hablando de temas espaciales. Así es. José, en este caso en específico se habla de varias fugas y fallas en 5 propulsores de la nave. ¿Qué tan común es que esto suceda y se tiene la capacidad de reparar este tipo de fallas en el espacio? Así es común de que pasen fallas simplemente en la misión mía, la misión espacial mía, cuando nosotros nos acoplamos a la Estación Espacial Internacional, a la mitad de nuestros thrusters, esos cohetes que ajustan y afinan para poder llegar bien con la Estación Espacial, nos fallaron. Ahora nosotros practicamos esas fallas y trabajamos con lo que tenemos y entonces, como ya nos había pasado en nuestros entrenamientos, ya estábamos preparados para poder averiguar y aún acoplarnos a la estación espacial. Así que fallas como estos siempre pasan. Ahora, tenían una fuga de helio cuando antes de irse de despegar y ellos dijeron que la fuga era tan pequeña que podían aguantar esa fuga de ida y de regreso. Ahora resulta que hay otras 3 fugas más, son total de 4. Y entonces están tratando de entender la causa raíz de esas fallas. Ellos están diciendo que en una emergencia pueden regresarse. O sea, las fallas que se están preocupados no son de vida o muerte, sino quieren entenderlas más antes de regresarse para ver si pueden arreglarlos. Claro. Entonces, es lo que están haciendo. José, te escuchamos hablar tan natural y confiado. Para nosotros, para las personas comunes y corrientes, por supuesto, escuchar de una falla nos da pánico de alguna manera y precisamente era mi siguiente pregunta, el qué tan preparados están los astronautas para este tipo de cambios y retrasos durante una misión espacial y cómo se mentalizan también para ajustarse para ello, ¿no? A lo mejor van mentalizados a estar solamente una semana y ahora van a estar quizá más de un mes en ello. ¿Cómo lo logran? Bueno, y te cuento que el objetivo para un astronauta después de tanto entrenamiento es ir al espacio. Ahora, estás allá, estás en la estación espacial, un laboratorio orbitando alrededor del mundo
una vez cada 90 minutos en forma continua. Estás con una tripulación de 6 otros astronautas, son 8 en total. Y si a mí me dijeran, ¿sabes qué? Te tienes que quedar otra semana, otras 2 semanas, pues yo haría mi baile feliz porque decía, yay, qué bien, puedo quedar más. Entonces, yo sé que mis compañeros están súper contentos porque sé que pueden quedar y disfrutar del espacio más días de lo que estaban planeando. Ahora, repito, lo que está fallando no es de vida o muerte, es nomás que quieren entender pues la causa raíz de esas fallas, Así es. porque al fin de cuenta es un vuelo de prueba, es el primer vuelo tripulado del Starliner. Y si acuerdan cuando hace muchos años, más de 30 años, cuando apenas salió el transbordador, teníamos muchos problemas con el sistema de protección termal que caían pedazos. Entonces siempre hay problemas en una nueva nave y es lo que estamos haciendo ahorita, averiguando cuáles son esos problemas y arreglarlos. Claro, José, como tú bien lo dices, ha de ser una experiencia increíble poder estar ahí en el espacio. Para la gente común y corriente que no lo sabemos, ¿cómo es un día adentro de la estación espacial? Fíjense que uno se levanta con una música que uno escoge al tripulante que le toca. El Mission Control Houston enciende las bocinas y con la música del que escogió, al que le tocó al astronauta. Y luego tienes una agenda de o sea, pues si tienes 5 minutos libre, te van a asignar algo que hacer. Así que estás ocupado desde las 7 de la mañana como hasta las 9 de la noche trabajando, haciendo muchas cosas, experimentos, instalando cosas, quitando cosas que te vas a regresar a la Tierra. En fin, son muchos experimentos de ciencia que uno está haciendo allí, porque es un laboratorio nacional que Estados Unidos tiene allá en conjunto con otros 15 países, donde hacen puros estudios y desarrollos en cero gravedad. Eso quiere decir que pueden hacer experimentos que no se pueden replicar aquí en la Tierra. Así es, algo increíble. Y finalmente, José, en este caso, si no se lograse reparar la nave, bueno, tú ya lo mencionaste, que no es nada de vida o muerte, ¿cuál sería la siguiente opción? O si no, en el caso de esta nave, si no se lograse reparar alguna nave en la que tuviesen que regresar, ¿cuál sería la siguiente opción para traer a tierra a los astronautas? Bueno, yo creo que harían la decisión de regresar con esas fallas. Es una opción. La otra opción es si realmente piensan que algo puede pasar, lo que harían es mandarían la nave sola, sin tripulación, y luego ellos se regresarían en un Soyuz que ya está allí de rescate por emergencias para la tripulación. Ellos se podrían regresar en un Soyuz a Rusia y allí ya se vienen a Estados Unidos. A Estados Unidos, perfecto. José Hernández, gracias de verdad por ayudarnos a entender un poquito más de lo que está pasando ahí en el espacio y por poner tanta claridad sobre esta situación y además por hacernos vivir un poquito de cómo se vive la experiencia ahí arriba. Gracias de verdad, un placer platicar contigo. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos ahí. Igualmente para ti, bendiciones. Gracias. Hacemos una breve pausa. Más de 100 familias israelíes denuncian a una agencia de la ONU. Al regresar le diremos por qué. Y recuerde que ya puede ver en Roku, Apple TV y Fire TV todos nuestros noticieros, programas de opinión y podcast de Voz Media. Si se perdió alguno de ellos, solo búsquenos como Voz News y encontrará todo nuestro contenido. Quédese con nosotros, que ya volvemos con más. Más de 100 familias israelíes denuncian a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos por presuntamente financiar a Hamás y participar en los ataques del pasado 7 de octubre que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes. Verónica Silveri nos explica dónde se radicó esta demanda. Verónica. Karina, y hoy les comentamos que más de 100 israelíes víctimas de la masacre del 7 de octubre presentan una denuncia ante el Tribunal Federal de Nueva York contra la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA. Los denunciantes alegan que el organismo brindó asistencia para el genocidio, cometió crímenes contra la humanidad, torturas y violaciones durante el ataque terrorista perpetrado por Hamás en el sur de Israel. La denuncia detalla una operación de lavado de dinero llevada a cabo por la UNRWA para financiar a Hamás. De acuerdo con el escrito, la maniobra realizada por la agencia derivó en que parte de los recursos enviados para ayudar a la población en la Franja de Gaza terminaran en manos del grupo terrorista. ¿Qué se puede esperar de esta nueva lucha judicial?
Bueno, yo personalmente creo que no va a salir mucho de eso, pero el acto en sí es importante. Es como diciendo, presentando la denuncia, es una denuncia muy importante contra un organismo que fue claramente identificado como participante o en ayuda o en una acción directa con la matanza del 7 de octubre. O sea, digamos, no hay acá ninguna duda. Es decir, en las, como que se dice, las instalaciones de UNRWA, no solamente que se ocultaban armas, no solamente habían escondites para Hamás, sino que miembros de la UNRWA también eran parte de Hamás. Los denunciantes también afirman que la UNRWA permitió a Hamás cavar túneles y establecer centros de comando bajo las instalaciones de la agencia y que sus empleados incluso participaron en la masacre del 7 de octubre. En lugar de recibir los pagos de la ayuda en la moneda local, la UNRWA insistió en que el dinero fuera entregado en dólares, ya que se trata de una divisa que los residentes de Gaza no podían utilizar. Junto con el costo y el riesgo de transportar 20 millones de dólares al mes en efectivo a la franja, este programa requería que los beneficiarios de la ayuda pagaran a los cambistas de Hamás comisiones de entre el 10 y el 20% para convertir sus dólares en moneda local. Sabemos muy bien que la UNRWA ha sido cuestionado en muchas ocasiones, pero ¿cómo es posible que se presten para esto? Es bastante fácil. Es un organismo que está destinado solamente a los palestinos y que los que ejercen funciones dentro de la UNRWA, especialmente en Gaza, no son gente que viene de Suecia o de Suiza o donde sea, son palestinos mismos. Ahora, la idea de Hamás en Gaza es una idea que prácticamente es adoptada por la gran mayoría de los palestinos. No veo ninguna razón, o sea, para que gente de la UNRWA no esté de alguna forma u otra metida en eso. Este plan de pago redujo el valor real de la ayuda a los residentes de Gaza a entre 2 y 4 millones de dólares al mes y aumentó los ingresos mensuales de Hamás en esa cantidad. Los dólares también eran usados por el grupo terrorista para pagar a los contrabandistas y traficantes de armas que no aceptan moneda local como forma de pago. Con esta noticia volvemos con ustedes a los estudios. México y Estados Unidos acordaron reforzar la seguridad de inspectores agrícolas estadounidenses tras un incidente que implicó a 2 funcionarios encargados de certificar las exportaciones de aguacate y mango. Escuchemos qué dijeron autoridades de ambos países en el siguiente reporte. Y sí, el viernes llegamos en una manera, un plan hacia adelante para que ya se puedan exportar los aguacates y a los Estados Unidos. Las palabras del embajador ocurrieron durante una visita al estado de Michoacán, en el oeste del país, donde se produce 73% del aguacate de exportación. Salazar se reunió con autoridades locales y federales en Michoacán. Entonces, el plan del gobierno de México, trabajando a la mano con nosotros, es de asegurar que cada uno de los empleados de nosotros tenga esa seguridad para que puedan hacer su trabajo como lo han hecho por muchos años. El 14 de junio, 2 supervisores sanitarios del Departamento de Agricultura estadounidense quedaron bloqueados momentáneamente en medio de una protesta de policías por reclamos salariales en la localidad de Paracho. El gobierno estadounidense tildó el incidente de agresión y suspendió las inspecciones de aguacate y mango, uno de los pasos previos a su exportación. Le pedimos al gobierno de Estados Unidos, primero, que no actuaran de manera unilateral. Llevamos muy buenas relaciones, estamos trabajando de manera conjunta y no es ese el modito. ¿Para qué tanta prepotencia? México, primer productor mundial de aguacate, exportó a Estados Unidos 1.400.000 toneladas de esa fruta en 2023, un aumento de 15% respecto a 2022, lo que consolidó a dicho país como su principal cliente, según cifras del gobierno estadounidense.
La Corte Penal Internacional, o CPI, anunció este martes haber emitido órdenes de arresto contra el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, y el exministro de Defensa, Sergei Shoigu, por presuntos crímenes en Ucrania. Ambos son sospechosos de responsabilidad en crímenes de guerra consistentes en dirigir ataques contra bienes civiles y en daños excesivos a la población civil, así como de la comisión de actos inhumanos en Ucrania, indicó la CPI en un comunicado. La CPI, con sede en La Haya, considera que existen motivos razonables para creer que los sospechosos tienen la responsabilidad de bombardeos con misiles efectuados por las Fuerzas Armadas rusas contra infraestructuras eléctricas ucranianas. Y un contingente policial de Kenia partió la noche del lunes a Haití, donde encabezará la misión multilateral para combatir la violencia de pandillas en esa nación. El presidente de Kenia, William Ruto, señaló la importancia de restablecer la paz en el país caribeño. Escuchemos más detalles a continuación. Este es un hito significativo en nuestra búsqueda de paz y seguridad sostenibles, que son la base de la libertad, democracia y prosperidad de nuestro país, en la región y alrededor del mundo, incluyendo en Haití. Como nación, nuestro compromiso con los valores fundamentales no conoce fronteras. Kenia ofreció 1,000 policías para ayudar a estabilizar la situación en Haití junto a agentes de otros países. El despliegue de la fuerza keniana fue aprobado en octubre por el Consejo de Seguridad de la ONU ante la ola de violencia causada por las pandillas locales. Escuche esto, si va a solicitar ayuda financiera para asistir a las universidades, ponga mucha atención a esta información. El Departamento de Educación de los Estados Unidos está realizando cambios transformadores en el formulario de solicitud gratuita de ayuda federal para los estudiantes, FAFSA por sus siglas en inglés. El formulario FAFSA es una solicitud que los estudiantes y sus familias deberán completar para solicitar ayuda federal para los estudiantes. Completar y enviar el formulario de FAFSA es gratis y brinda a los estudiantes acceso a la mayor fuente de ayuda financiera para pagar por la educación superior. La dirección para el formulario lo tiene en su pantalla, así que puede tomarle una fotografía y comenzar a llenarlo. Este video corresponde al dramático momento en el que la cabina de una piloto se abre en pleno vuelo. Narine Melkumyan contó el aterrador episodio que vivió en su Extra 330 LX, un avión conocido por su agilidad y potencia. Durante la fase ascendente del vuelo, la cabina de la aeronave, un componente vital para la seguridad y aerodinámica del avión, se abrió de golpe. El acrílico se fragmentó y los restos volaron por el aire, dejando a Melkumyan expuesta a los elementos a miles de pies de altura. A pesar de las adversidades, su instinto y entrenamiento la guiaron para mantener el control del avión y aterrizar a salvo. Aunque el episodio ocurrió hace 2 años, la ahora experimentada piloto publicó recientemente en sus redes este material audiovisual, el cual se ha hecho viral. Qué bueno que todo terminó bien. Mire, en California se inauguró recientemente un edificio residencial financiado en su totalidad con los dólares de los contribuyentes para albergar a la población sin hogar en el centro de Los Ángeles. La inauguración estuvo acompañada de una gran ceremonia a la que asistieron políticos locales, incluyendo a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. El proyecto de construcción costó a los contribuyentes $165 millones y fue financiado por la proposición HHH, una política votada como ley en 2016 por los votantes locales en una abrumadora mayoría. También recibió 56 millones en créditos fiscales estatales, así como fondos del programa de vivienda del Estado, también financiado con dólares de los contribuyentes. Todo esto para abordar los problemas de personas en situación de calle. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros que ya volvemos con nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Como se lo informamos, el juez Juan Merchan levantó parcialmente la orden de silencio impuesta a Donald Trump. Donald Trump ya podrá hablar sobre su fallo en contra
en su contra en el caso ligado a Stormy Daniels, pero no puede referirse a fiscales, a personal judicial y a sus familiares. Para profundizar en esta noticia, vamos con nuestros analistas. El día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz Media, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz Media, ambos desde Washington, D.C., y Gustavo Vargas, analista político y periodista del Diálogo Libre 2.0 desde Los Ángeles, California. Bienvenidos. Y bueno, comenzamos con esto que ha sido una noticia que hace titulares, por supuesto, el día de hoy. ¿Qué les parece esta decisión justo a 2 días del debate presidencial? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues un poco tarde, pero digamos que celebro que al menos haya llegado. El presidente va a ir efectivamente a un debate presidencial y necesita poder hablar, y necesita poder expresarse, y necesita poder tener los derechos que tienen todos los americanos de expresarse. Entonces era necesario que esto pasara, pero sí hay que decir que llega un poco tarde. Hay que recordar todas las digamos, el mal comportamiento del juez Merchan, y además hay que señalar que justamente hoy en la audiencia en Florida los fiscales del caso sobre los documentos clasificados estaban pidiendo una nueva orden de silencio contra el presidente Donald Trump. Entonces esto no es más que, como lo hemos dicho antes, un intento por atar al presidente, intentar ponerlo o atrasarlo en la campaña presidencial. No lo han logrado, y bueno, esperemos a ver qué pasa con esto de Florida, que no creo que le vayan a poner la orden de silencio, pero por lo menos digamos que celebremos que 2 días antes hayan decidido esto. Bueno, ahora hay que recordar que es simplemente parcial, no se quitan 2 párrafos, pero se queda uno que involucra al fiscal, a personal de la corte que lleva en este caso. ¿Cómo lo ves tú, Gustavo? Bueno, okay, estoy de acuerdo con Vanessa y estoy seguro que Alfonso estará de acuerdo también con nosotros. Es importante, bueno, para empezar, obviamente el juicio fue una parodia absoluta, pero muy importante lo que hace el juez Merchan desde su punto de vista, para que no hablen mal de él, no hablen mal de su partidismo político demócrata, donador de toda la vida del partido de izquierda, ¿no? Pero se vuelve interesante porque viene el debate. Y entonces ya va a poder hablar algo el presidente Trump al respecto de esto, si es que el presidente Biden lo ataca, que seguramente lo va a atacar, y le va a decir que es un convicted felon, que es un criminal convicto, ¿no? Entonces yo pienso que eso es lo interesante, y por lo menos vamos a poder escuchar algo más de lo que siempre ha querido decir el presidente Trump y que no lo dejaban por esta ley mordaza, Karina. Claro, ahora, es común que se hagan este tipo de cambios o modificaciones parcialmente. ¿Por qué no levantar por completo la orden si ya terminó el juicio? Alfonso, tú eres abogado, me voy contigo. Aquí no hay nada común, ¿verdad? Es muy conveniente la orden. Trump ya puede hablar de Michael Cohen, de los testigos, puede hablar de los jurados, pero no puede hablar del juez, no puede hablar de los fiscales. ¿Por qué? Porque la única razón para hablar del caso es para decir que era políticamente motivado. O sea, que el presidente Biden influenció el caso. Cuando el tercero en rango en el Departamento de Justicia, Matthew Corangelo, deja el Departamento de Justicia para irse a trabajar con la oficina del fiscal, evidentemente una intervención, pero no quieren que diga eso. Ahora, lo curioso, y no tiene sentido, aquí el juicio ya se terminó, no hay razón para limitar el derecho a la libertad de expresión del presidente, pero imagínate si el presidente habla del juez Merchan en el caso y Biden va a tratar que lo haga. ¿Qué va a hacer Merchan? Imponer una sanción basado en lo que dijo en un debate presidencial. Eso sería inaudito, pero para mí que demostraría lo que este caso es intervención electoral. Y fíjate que esa era mi siguiente pregunta y final pregunta sobre este tema. ¿Creen ustedes que el presidente Trump va a acatar esta orden como tal? Porque como tú bien lo dices, seguramente, evidentemente, el presidente Biden va a tomar esto como estandarte durante el debate presidencial. Yo me preguntaba, ¿será que Trump va a respetar esta orden o va a hablar y exponerse a las consecuencias de que pueda suceder? ¿Y qué podría suceder en ese caso, Alfonso? Yo creo que no. De hecho, yo he seguido los rallies, no he escuchado todos los discursos, pero yo creo que él ya lo está haciendo, ¿verdad? Y no creo que lo hayan multado. O sea, ¿tú te crees? Él se va a correr el riesgo. ¿Qué le van a hacer? Imponer una multa de $1,000. Mejor, le da más atención. O sea, una multa por el debate.
¿Qué lo va a hacer? ¿Meter en prisión porque en un debate en CNN dijo que el juez estaba políticamente motivado? Trump se va a tomar el riesgo, claramente. Bueno, y precisamente estamos a escasos 2 días de este primer debate presidencial. El expresidente dijo que él está dispuesto a realizarse un examen antidoping antes del encuentro y quiere que su oponente, el presidente Joe Biden, haga lo mismo. Hasta ahora, la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto. Para que la gente lo entienda, ¿por qué es tan importante que se realice este tipo de examen en este particular caso? Y me voy contigo, Vanessa. Pues no sé, o sea, creo que todos dudamos de las capacidades del presidente Biden, creo que hasta los más demócratas dudan, creo que mucha gente se pregunta, obviamente esto es especulación porque es que no sabemos, pero lo que sí es claro es que vemos un Biden que cuando da un discurso es una persona completamente diferente a las imágenes que lo vemos, digamos, normal. Es decir, que cuando da un discurso como el del Estado de la Unión parecía que fuera otro, que le hubieran puesto algo, que hubiera tomado algo, y luego lo vemos 2 días después saludando amigos imaginarios sin saber dónde está. Entonces, cuando uno ve esas dos Biden tan diferentes, pues uno asume que algo pasó para que cambie, ¿no? Entonces, pues mucha gente cree que algo le dan antes de que tenga que hacer esas intervenciones, ¿no? Ahora, obviamente yo no creo que esto vaya a terminar en ninguna prueba de nada, pero pues toca simplemente esperar a ver qué pasa. Yo creo que a este punto, lastimosamente, el debate no solo, es decir, los millones de americanos no solo están esperando ver la discusión entre estos dos candidatos, sino el mismo desempeño de Biden, porque lo tienen escondido. Claro. Entonces, esperando a ver cómo se desenvuelve el presidente. Y además de eso, a eso iba. Una semana guardado o encerrado en Camp David, supuestamente preparándose para este debate. ¿Cómo lo ves tú, Gustavo? Le están dando alguna clase de, no sé, medicina para fortalecerlo, ¿no? El presidente de los 81 millones de votos, si fuera un jugador olímpico, por ejemplo, ya le hubieran quitado la medalla por doping, de que le ponen cosas el día que tiene que hablar, porque como bien dice Vanessa, después es otra persona, ¿no? Lamentablemente no creo que vaya a ocurrir. El presidente Trump siempre ha dicho, háganme las pruebas que quieran, las pruebas cognitivas que quieran. El presidente Biden pues simplemente ha soslayado las preguntas, las evita y bueno, Jean-Pierre y todos los que lo cuidan evitan que se le acerquen los periodistas y le hagan ese tipo de preguntas. Así que olvídalo. Ahora de que le dan algo, pues nada más interpreta el movimiento de mi cabeza. Sin más. Ahora, el debate está controlado por una cadena que públicamente ha atacado a Trump por años. Los moderadores están en su contra, las reglas las puso Biden. El presidente ha desaparecido, como lo mencionamos, para estar en concentración. ¿Cómo debería interpretar la ciudadanía todo esto de cara a este primer debate presidencial? Alfonso, y cerramos contigo. Bueno, yo creo que hay que hablar de eso. O sea, Donald Trump demuestra que no le tiene miedo a Biden, que no le tiene miedo a estos medios tendenciosos, que él está dispuesto hasta someterse a sus reglas. Y eso hay que decirlo. Todo está hecho para favorecer a Joe Biden. Y yo creo que está bien que se hable de eso. Pero CNN no quiere que se diga nada. Por ejemplo, creo que fue ayer que callaron a la portavoz de la campaña porque cuestionó la objetividad de Jake Tapper. Yo conozco a Jake Tapper, he estado en su programa en varias ocasiones y claramente tiene una tendencia liberal y ha hecho comentarios en contra de Donald Trump. ¿Cuál es el problema en decir eso? No, sí, y de hecho lo que ella estaba diciendo, le pedía a la gente que hicieran su búsqueda. Ni siquiera lo estaba criticando directamente, solamente les estaba diciendo a la gente, vayan a internet y hagan su búsqueda para que vean las declaraciones de este presentador en contra del expresidente. Y entonces se ofendió la conductora y le dijo que estaba insultando o agrediendo a sus compañeros, cosa que no es así. Le estaba diciendo a la gente que buscara para que vieran los hechos, que son hechos que han pasado en el pasado sobre quién va a llevar la batuta y el mando de la moderación de este primer debate presidencial, como bien lo dices. Hacemos una breve pausa, pero usted no se mueva de su asiento, que ya volvemos para seguir discutiendo temas que hacen titulares hoy. La prensa estadounidense ha emitido críticas contra el actual campeón de la MLB, los Rangers de Texas, por el hecho de no tener un juego relacionado en honor al mes del orgullo.
De hecho, es el único equipo que no tiene un día designado para celebrar el mes del orgullo gay o de la comunidad LGBTQ. Para hablar sobre ello, regresamos con nuestros analistas. Y bueno, el equipo de los Rangers ha contestado a estas críticas con un comunicado que dice lo siguiente: nuestro compromiso es hacer que todos se sientan bienvenidos e incluidos en los juegos de béisbol de los Rangers. Eso significa en nuestro estadio, en cada juego y en todo lo que hacemos, tanto para nuestros fanáticos como para nuestros empleados. Cumplimos esa promesa a través de nuestros muchos programas para tener un impacto positivo en toda nuestra comunidad. ¿Qué les parece esta postura del equipo de los Rangers? Y comienzo contigo, Gustavo. Bien por los Rangers, qué bueno que ganaron la Serie Mundial, tienen un equipazo y sobre todo tienen una gran dirigencia. Si se han dado cuenta, este movimiento woke ha contaminado todo, la NBA, la NFL, la educación, hasta la religión. Y por supuesto se han metido en la Major League Baseball, que era uno de los deportes, que es uno de los deportes más practicados, más queridos. Es el rey de los deportes. Yo amo el béisbol, soy fan de los Dodgers. Lamentablemente los Dodgers han caído en esta dinámica. El año pasado hicieron algo horrible, desecrando la cruz de Jesucristo, burlándose de las monjas, burlándose de los sacerdotes y del mismo evangelio. Algo terrible hicieron aquí en Los Ángeles los Dodgers. Así que bien por Texas, ojalá se mantengan firmes y que no caigan ante la presión de esta, ¿cómo le puedo yo llamar? Esta mafia del abecedario que quiere contaminar todo lo que toca. La izquierda todo lo que toca corrompe, destruye, termina. Así que muy bien por los Rangers. Lamentablemente no andan muy bien ahora, pero espero que se recuperen y vuelvan a ganar una segunda serie mundial, es mi opinión. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues muy bien, a veces es tan difícil encontrar en el mundo normal, digamos, algo que esté libre de tanta ideología. Es decir, ya uno se sienta a ver una serie y todas las series tienen cosas raras y las que empiezan normales a la segunda temporada ya todos son trans, todos son lesbianas. Lo mismo pasa con los deportes. Ahora ya uno no se puede sentar a ver un deporte tranquilo porque entonces tienen que sacar alguna cosa, terminan arrodillados, dándole la espalda a la bandera, lo que sea. Yo creo que está muy bien que se ponga un equipo, digamos, tenga el coraje de pararse frente a eso y decir esto es deporte y ya, no me metan política en todo. Que tengamos espacios en los que tengamos fuera todas estas ideologías y que podamos compartir. Es el momento precisamente para que liberales, conservadores y todo el mundo compartan más allá de las diferencias políticas. Fíjate que la verdad que sí, me parece muy, muy interesante y concuerdo con los dos puntos de vista que ustedes comparten, ¿no? O sea, ¿por qué no dejar que el deporte sea deporte, que las películas infantiles sean películas infantiles? Hemos visto, además, parece que no se aprende la lección. El mismo Disney ha visto una caída y fracasos enormes en sus películas cuando han tratado de forzar esta ideología woke en películas que deberían ser familiares, ¿no? Lo que los adultos hagan con su vida o sus preferencias sexuales es cuestión de los adultos, pero no tiene por qué contaminar o extenderse a todas las instituciones deportivas, públicas. Y esa sería mi pregunta para ti, Alfonso. O sea, ¿por qué vemos tantas organizaciones deportivas, tantas compañías someterse y doblegarse a esta ideología? ¿Cómo le podríamos llamar? ¿Ideología, política? ¿Qué es ideología lo que es? ¿Y por qué es tan poderosa? Bueno, es que hay que reconocer que han sido muy inteligentes en su estrategia. Se han metido en todo, se han metido en las corporaciones que financian estos eventos y entonces para adelantar su agenda y normalizarlo y legitimizarlo. Pero al final es una ideología. El bien de la homosexualidad o de la conducta LGBT no es algo aceptado universalmente. Por eso me gusta tanto la declaración, el statement del equipo. Ellos están diciendo que ellos creen en la inclusión. Porque lo irónico es que ellos dicen que al sacar estas banderas a promover el mes del orgullo gay, que eso promueve la inclusión. Para nada. Lo que hace es promover la exclusión, porque como dije, hay muchísimas personas que piensan que esta conducta o ciertas políticas derivadas no son buenas y no las favorecen, entonces están excluyendo. ¿Tú te imaginas si tuviéramos un mes de, qué sé yo, de la celebración de que no se debe poner propinas impuestos a las propinas, o digamos el mes del orgullo de la muralla fronteriza,
Obviamente eso no sería inclusivo. Pues eso es básicamente lo que están haciendo. Y nosotros tenemos que empujar ante esta agenda ideológica que nos están tratando de imponer. Nos están tratando de imponer una opinión subjetiva política y eso está muy mal. Y aplausos al equipo. Definitivamente, yo también. Una felicitación para el equipo de los Rangers y como lo dijo Vanessa, que han tenido la valentía de verdad de mantenerse firmes y yo creo que así debería de ser, ¿no? De mantenerse firmes y bien por ellos, bravo por ellos. Bueno, vámonos ahora a California porque ahí un programa piloto tiene como objetivo encontrar nuevas formas para que el Estado pague por el mantenimiento de las carreteras, cobrándole a los conductores por la cantidad de millas recorridas. Y es que los ingresos por impuestos a la gasolina están empezando a agotar con el aumento de los vehículos eléctricos en las carreteras. Caltrans, el Departamento de Transporte de California, ahora está inscribiendo a personas en un programa piloto de 6 meses para probar este concepto de cobrarles a los conductores alrededor de 3 centavos por milla, sin importar si el coche es eléctrico o de combustible. Tú vives en California, Gustavo, ahí casi no tienen impuestos. Me voy contigo, comienzo contigo. Sí, no, somos un paraíso fiscal, los invitamos todos. Venga por acá. No, la verdad es que tenemos un emperador, yo le llamo el emperador Gavin I, su graciosa majestad, el emperador de California. Entonces, primero ha empujado esta agenda verde. Entonces quiere que todos los carros sean eléctricos, que no haya contaminación según él, ¿verdad? Pero tenemos las calles llenas de fentanilo, llenas de heces fecales de los indigentes y demás. Pero ahí lo vemos, mira, firmando sus documentos estos. La realidad es esta, al empujar esta agenda verde, la gente ha sido forzada a comprar estos carros eléctricos y entonces al comprar los carros eléctricos no pagan el dólar y centavos que nos cobran por galón en impuestos de gasolina. Entonces estos miles de millones de dólares, se calcula que son 6,000 millones de dólares, no están llegando a las arcas de este señor para que promueva su agenda de abortar niños y castrar niños y todas estas cosas terribles que hace, ¿no? Entonces ahora ha inventado este asunto de vamos a crear un nuevo impuesto para que por milla recorrida pagues por las carreteras las cuales ya pagamos con nuestros impuestos desde hace mucho. Además, las carreteras de California, no te creas que son lo mejor. Yo creo que estamos bastante atrasados ahí también. Nos inventaron otro impuesto hace un par de años para supuestamente arreglar las carreteras que siguen siendo un desastre. No, la verdad es que Gavin Newsom es un desastre como gobernador. Lamentablemente la gente todavía no se harta lo suficiente y sigue, pues ahora sí que apoyando estas medidas de extrema izquierda. Híjole, tremendo la verdad. Y además que tienen la gasolina más cara del país y bueno, los impuestos. Es increíble, increíble. Es como si no tuvieran suficiente los californianos. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues es muy triste cuando la gente tiene que ver cómo sus impuestos se gastan en tantas tonterías, o en algunas tonterías, otras daños y incluso yo digo que son crímenes como operaciones para niños y todo este tipo de cosas que se hacen en esos estados tan extremistas, que por supuesto que necesitan mucho dinero porque así son los socialistas, están obsesionados con quitarle a la gente su dinero para utilizarlo luego en las cosas que a ellos se les ocurre, porque seguramente que de los impuestos habría que ver cómo se reparten los impuestos en California y qué parte, por ejemplo, va a cosas necesarias como las carreteras y qué parte va a cosas absolutamente innecesarias o dañinas. Pero bueno, también es culpa de quienes están en California y votan mal. Y ojalá este tipo de cosas, bueno, en general todas las cosas malas que pasan en estos estados sirvieran para que la gente cambiara el voto y no para que se vaya a otros estados como Florida a seguir votando mal, que se queden en California o Texas y enfrenten las consecuencias de sus actos. Ahí dijiste algo clave, sin herir susceptibilidades a nuestros televidentes, por favor, pero sí, o sea, Texas y Florida reciben muchísima gente de California y Nueva York, y como tú lo dices, ojalá aprendiesen la lección y no vinieran a votar de la misma manera a estos otros estados que tienen mejores condiciones de vida, sino que realmente cambiar, hacer el switch y despertar y escoger mejores decisiones, pues, para sus propios estados, ¿no? Cierro contigo, Alfonso, ya lo dijimos, California siendo uno de los estados que cobra más impuestos. ¿Tú crees que van a estar contentos los californianos si este plan piloto se ejecuta? No creo que lo estén. Y primero que nada, un reconocimiento a Gustavo por su persistencia en querer seguir viviendo en California. Lo felicito. Y la realidad es que hay mucha gente muy buena, extraordinaria en California y es un estado
precioso, pero ya no es el estado del Gipper, ya no es el estado de Ronald Reagan, es un estado socialista. Tú respiras y te ponen un impuesto. Yo estoy seguro que la gente opta, una de las razones principales que optan para comprar vehículos eléctricos es para no tener que pagar tanto en gasolina, porque es tan cara por los impuestos que le ponen a la gasolina. Pues en California, un estado socialista, enseguida buscan la manera de imponerte un impuesto, y ahora incluso los que tienen vehículos eléctricos van a tener que pagar este impuesto por millaje. Es que así son los estados socialistas. Nadie se escapa, siempre van a buscar la manera de imponer impuestos. Increíble, la verdad. Y bueno, retomando las palabras de Vanessa, ojalá que la gente despierte y tome mejores decisiones. Van a tener la oportunidad en este noviembre de tomar mejores decisiones. Ojalá que así sea. Como siempre, un gusto tenerlos con nosotros. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Gustavo Vargas. Gracias por estar en Voz News. Un placer. Bueno, y así llegamos al final de esta emisión. Antes de despedirnos, les recordamos que nos puede hacer llegar sus opiniones y sugerencias directamente a través de nuestro correo, contacto@voz.us. También aquí tiene todas nuestras plataformas de redes sociales en pantalla y ya puede descargar nuestra app en Fire TV, Roku y Apple TV. Además, no olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como Voz Media, y a nuestro Spotify nos encuentra como @Voz. Que tenga una excelente noche. Si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.